Fernando López Bergaño. Tal vez ese nombre no les diga mucho a algunos de ustedes, pero si digo Calimán, es otra cosa diferente. Un hombre que se ha dedicado a entrenar, a motivar a los jóvenes, a amar el fútbol, a tener buenas bases, a evitar estar en malos caminos. Un hombre que ha jugado fútbol, un hombre que ha impulsado a las nuevas juventudes. Hoy con nosotros, Fernando López Bergaño, Calimán, en estos especiales de recuperación de la memoria histórica de nuestro departamento del Guaviare. Bueno, mi nombre es Fernando López Bergaño, conocido digamos, en el argot popular en el Guaviare como Calimán, tanto en la parte de dirigencia deportiva como en la parte política, en la que incursioné también. Llegué al Guaviare más o menos en el año 80, 80 y pico. Llegué al Guayabero, cosas del destino. Primero trabajaba en la ciudad de Bogotá, en una urbanización que se llama Cedritos, la estaban construyendo, 144 casas, y ahí habían llaneros y hablaban del llano. Entonces me decía el que me contrató para trabajar ahí me iba muy bien. Inclusive yo estaba haciendo ya como los pinitos para ser un pintor de brocha gorda, pero de los buenos, porque yo vivía en la casa de ellos, del contramaestre. Y él me decía, no se vaya a dejar comer cuento de la manigua, porque usted por la sequía ahí no lo volvemos a tener por la cara. Y como cosas de augurios, llegué a Granada, meta, después me renuncié ahí, me vine para Granada, o sea, comencé a entrar al llano. Y en la panadería de mi tía, Residencia Girardot, Residencias Calipollo, pues me puse a trabajar como 2 años, como el sobrino ahí predilecto. Entonces había un panadero que hablaba de la historia del llano, de las ceibas, de los cedro amargos, de esos, mejor dicho, de que hacían cánoas con los cachicamos, de un poco de cosas, de las guacamayas, de las dantas, mejor dicho, me emocionó él, durante 2 años siempre, él distraía a la gente que llegaba a la residencia hablándole de cosas del llano. Entonces, pues como era media hora de ameno recogimiento, y yo era empleado como él, pero yo llegaba y le decía, hágame el favor de meter un pollito, mientras hagamos un receso. Entonces él traía el pollito, traía el pan, y pedía para los dos, pues, aunque a él también le daban. Pero él tomó eso como a mal, de que era que yo lo estaba humillando, que yo me creía más que él, y él me quiso traer al Guaviare, pero como cosa de una espinita, como, mejor dicho, como para que sufriera. Y eso me habló de unas historias de que a uno le daban plata por partidas. Partidas era que le daban a uno un poco de plata por venirse a trabajar aquí al Guaviare. Y me vine, hay que aceptarlo por la bonanza que la coca, la marihuana y todas esas vainas. Y así llegué al Guaviare. Y pues llegué fue al Guayabero. Allá entramos por Caño Ceiba, cuando todavía existía el raudal del Guayabero, que estaba la piedra tonina, que eso era uno odisea pasar en esas canoas, eso era un susto tremendo. Pero bueno, llegué arriba. Trabajé, qué partidas ni qué 8 cuartos. Yo llegué y nadie lo conocía, si no lo conocían a uno de verdad, aunque yo iba con alguien de ahí, pero no me conocía a nadie más. Entonces, si él como tampoco me quiso recomendar, yo lo traje ahí como del bar, estaba en Concordia, o sea, yo no sabía. Y me puse a trabajar ahí, duré como 6 meses, ahí nos tocó hacer, digamos, trabajos comunitarios, como sembrar 6 hectáreas entre maíz, yuca, plátano, porque lo exigían. eh, y no conocí la famosa coca. En los 6 meses no la conocí. Lo que sí conocí, porque me aburrí ahí de los ahorritos, de la ropita buena que tenía. eh, y me puse a decir como a mirar a ver qué hacía para venirme otra vez para irme para afuera, para la tierra. Entonces en eso un señor Millán me dijo, no, pues venga muchacho, camine, va y me limpia de verdad la coca en unas moticas de coca que tengo, y fuera de eso, pues según como usted se pote, si le rinde, pues le doy otro trabajito para que no se vaya tan pelado para el pueblo. Y así fue que pues le limpié. En ese tiempo se ganaba uno como que, digamos, 2.000 pesos mensuales, era un salario básico. Y yo pues entre todo lo que hice con él, me gané 6.000 pesos, había cuenta lo de 3 meses de trabajo. Y le cogí unas matas de maíz de tapado, que eso era que le gustaban la selva. Sembraba uno del maíz y la selva, todo eso todo el rastro que había podrido, y entonces me tocó ir a cogerlo. Yo nunca lo había hecho, eso para mí fue algo, mejor dicho, de locos, porque pues a uno lo picaban las majiñas, uno le tenía miedo a las culebras, todas vainas, pero bueno, con esa plática me vine para San José del Guaviare. Yo me iba a ir para Concordia, en directo para coger para Bogotá o para otras partes, pero entonces alguien me dijo, ¿y por qué no va y conoces San José de una vez? Pues me vine para San José, no me fui. Y yo con esos 6.000 pesos me arropaba con el periódico tirando economía. Comía pan y gaseosa, por otra nadie me tiene como esa fama de Coca-Cola y pan. Y entonces, bueno, ahí me adapté, duré como 15 días, ya la plática estaba agotando. Y de repente, pues yo de tanto pedir trabajo, nadie me daba por ahí, ya que me estaba agotando la plata, alguien estaba de maestro en el supermercado del proveedor, que apenas lo estaban, eso era una bodega primero, grande, era la bodega más grande que había, y hacían intercambios y todo eso, por cultivo y lo que sea. Pero alguien me dijo, entonces le trabajé, le ayudé a entrar una arena que había ahí me gané lo de 2 o 3 días. Él también hizo un pozo perforado y un pozo séptico en la casa de pescadito de la familia de él. Allá, fui allá y trabajé también. Y pues, listo, ahí duré, me aguanté como otros 15 20 días más. Ya un mes y yo decía, bueno, pero esto como que aquí nadie lo recomienda a uno. Yo les decía a todos, oye, tengo a mí me conoce alguien, yo una dueña de una residencia, tiene más o menos formas. Sí, pero si no es de aquí de San José, si es de otra parte, tiene que tener aquí negocio en San José, si no, entonces nadie le da uno más trabajo. Y de repente, pues llegué a la residencia Manauri a pedir trabajo, y ahí fue donde conocí a don Víctor Floriano.
Y pues yo le dije de trabajito, eso habían un poco de gente ahí, comerciantes que se hospedaban ahí, el trabajador de confianza, el que llamaba Danilo. Y la verdad, él me dijo, bueno, ¿y quién lo recomienda? Yo le dije, no, mi tía en Granada. Dijo, no, no, dicho, ¿sabe qué? No, no lo conozco, no hay trabajo, no hay nada que hacer, hermano. Y hasta luego. Entonces él se fue, entonces salió de ahí, se fue a tomar según lo que decían ahí los que estaban. ¿Usted de verdad hace eso? Y yo les decía, no, es que yo quiero, necesitan un recepcionista, yo ese trabajo lo sé desempeñar. Hermano, decían que necesitamos esto, otra manga por hombro, no han ni siquiera bombeado para el agua, para bañarnos, no, esto están como peleando entre él y la señora, eso está, no dicho, eso está un despelote. Necesitamos a alguien y ya van a ser como las 9 de la noche y no, 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 no. Y entonces insistan, insistan. Entonces yo hablé con el señor que le digo que era el encargado de él y él me dijo, pues hermano, de verdad lo necesitamos. De verdad lo necesitamos y pues usted verá, aguántese otro rato más. Me tocó aguantarme como hasta las 11 de la noche ahí esperando que llegara el señor y llegó, pero hincho, hincho de la perra. Y pues yo a la hora le dije, don Eliezer, me dice que usted sí necesita aquí a un trabajador. Por favor, pues yo lo único que le puedo decir a ustedes es que estoy dispuesto a trabajar. Usted verá, yo este oficio lo sé desempeñar muy bien. Y él me dijo, pues la verdad, yo no necesito a nadie. Pero si usted dice que usted sabe de este oficio, pues ya tiene que haber averiguado. Algún chismo le toque a disco, algo tú que ha pasado. ¿Qué hago yo? ¿Dónde me voy a quedar? Le dije, sí, señor, está desocupada la 15. A ver, muéstrame dónde queda la 15. Y fui y le mostré dónde queda la habitación 15. Y ya se acostó a dormir y dijo, hágame un favor. Antes de pasar para allá me dijo, esta pieza, esta habitación no me saca nadie nada. Esta es mi pieza, pero de ahí no me saca nadie nada. Nadie está autorizado. Nadie, nadie. Mañana me tiene que dar cuenta usted. Usted verá y me responde. Y yo me puse a pensar, pues, ¿qué pasará? ¿Por qué me dice eso? Pues ya la mayoría de la gente ya se había acostado. Y así fue que esa noche la pasé entre guardar 1 millón de pesos. Figure, el sueldo eran 3.000 pesos y me dieron a guardar 2 millones de pesos un señor Pablo Albarracín. Otro señor me dijo que guardar 1 millón. Otro me dijo cuídeme un carro, me imagino que estaba con lo que sabemos. Entonces, eso era. Yo esa noche me gané en propinas como unos 3.000 o 4.000 pesos. Así de sencillo. Fuera de lo del sueldo me dupliqué con unas propinitas así sencillitas. Y la gente de una vez viendo la honradez mía, pues yo creo que por eso me recomendaba el otro día con el señor, no sé. Entonces el señor llegó al otro día, se levantó, se acostó a dormir. La señora de ahí de la habitación, que era la señora de él, se levantó y, y se quedó mirándome. ¿Usted quién es? Yo le dije, yo soy el recepcionista de anoche. Digo, pero ¿cómo así? Yo no sé nada, yo no. Digo, pues mi señora, lo único que le digo es que a mí me contrató un señor Víctor, creo que es el dueño de esto, y pues la orden que tengo de él precisamente es que tengo que rendirle cuentas a él. Entonces, rendirle cuentas ni que 8 cuartos. Usted no me ha dicho, ¿sabe qué? Déjeme, soy quieto y se va. Yo le dije, no, señora, a mí me contrataron ya. Y yo tengo que rendirle cuentas a él, yo no puedo. Y comenzando por eso, usted estaba hablando que sale con una maleta de esa habitación, él me dijo que de esa habitación no salía nada. ¡Ja! Esa señora me agarró, mejor dicho, como dicen vulgarmente, a madres. Y entonces yo mirándola, pues le dije, eso es lo que yo sé. Lo que yo sé como recepcionista es que la orden del dueño hay que acatarla y ahí hay unos libros donde se anota todo lo que pasa y es una minuta y uno tiene que rendir cuenta sobre eso. Y además esas minutas por lo general siempre van a las situaciones de policía o a la autoridad competente para que miren a ver si hay alguna investigación de algo o lo que sea, pues ellos mirarán a ver qué hacen, de acuerdo a la minuta. Entonces, eso lo tengo yo muy claro porque yo atendí una residencia, la de mi tía en Granada. Y yo le estoy preguntando a usted nada, mejor dicho, yo a usted no lo conozco, usted no sé qué dice, yo tratándome. Yo le dije, bueno, señora, de todas maneras usted tiene toda la razón también, pero haga un favor y me dice que llevan esa maleta. Dijo, no, pues yo llevo mis joyas y abrió y, o pues joyas que le dio. Dije, ¿cuánto vale más o menos aproximadamente la joya? Dijo, pues ahí unos 2 millones. Pero yo, ¿por qué tengo que rendirle cuenta a usted? Le dijo, no, porque tengo que anotarlo en la minuta. Y entonces, y esa plata, dijo, no, pues yo también llevo como 2 millones, ahora te me tocará contársela también. Le dije, no, pues yo, que usted es la dueña de la casa, me imagino que vive ahí con él y es una señora respetable. Ahí como que bajó un poquito el tono y, bueno, digo, pues yo no sé ese sinvergüenza, ¿dónde está el sinvergüenza? Le dije, la verdad, él se fue a dormir y yo no sé en qué habitación se acostó. Entonces yo por evitar escándalos y vainas y por no ir a despertarlo, que apenas eran las 6 de la mañana, que él iba a hacer despertar a esa hora, me dicho, me ganaba otra. Entonces por precaución no le dije. Entonces dijo, pues yo dígale que yo me voy para Villavicencio y que me lleve eso, a ver qué va a hacer. Agarró su maletincito, cogió un taxi y para el aeropuerto. Y el señor se levantó como a las 11 de la mañana. Don Víctor Floriano. Víctor Floriano no era así, era. Y pues, ¿qué pasó? ¿Usted quién es? Le dije, pues su empleado. Entonces todo el mundo comenzó a hablar de mí, pues sí, mire, vea, haga un favor, me entrega la plata que le di a guardar, pum, 2 millones, pum, entonces él se dio cuenta de todo lo que yo había hecho anoche y se dio cuenta, dijo, pero usted, ¿cómo así? Cuando usted se hubiera robado estas cosas, ¿qué? Le dije, "Pues, yo sé lo que es ser, y ahí también, pues, me imagino que uno aquí tiene que también tener cuidado con las cosas, porque este es un pueblo que yo sé la fama que tiene, aquí al que roba no le va bien, entonces tampoco mi intención no es esa, yo siempre he sido muy honrado. Dijo, pues un punto a su favor, anótese un punto a su favor. Entonces, ¿y qué pasó? Dije, no, pues mire, su señora ahí está en la minuta, se llevó 2 millones de pesos en joyas, 2 millones en plata, y pues, eso es lo que puedo hacer porque yo no más podía hacer. Pero no dije que no dejara sacar nada. Le dije, pero yo qué puedo hacer, donde ella es justamente su esposa, ¿no? Dijo, no, señor, yo le dije a usted y le di la orden, ¿sabe que lo voy a demandar ante la inspección de policía por abuso de confianza? Usted es el que me tiene que responder por eso. Y ese señor armó semejante, pero acá. Pero yo lo notaba como burlón. Entonces, tin, se fue para la inspección y me hicieron arrimar a la inspección de policía. Porque yo pues tenía que responder por un robo. Y él lo puso así. Claro.
Eso eran como cuando él se levantó a las 11 y ya por la tarde, como a las 3 de la tarde, según había la inspección de policía, la secretaria era muy amiga de la señora, de la patrona de la esposa, y le contó y ya por la tarde, en el último avioneta se vino de Villavicencio y vino a responder porque hacían las peleas de ellos, según lo que me contaron, ¿no? Entonces, la forma de hacerla venir él para que se le acabara su peleita era así. Ellos la tenían acostumbrada, pero esta vez sí fue campeona. Entonces la señora llegó y eso cuando llegó por la tarde eso me miraba más mal. ¿Cómo así que yo lo robé? ¿Cómo así que yo robé? No sé qué, qué tal, que no sé qué. ¿Usted por qué me viene a acusar a mi ladrón? Y yo no le acuso a usted de ladrón, mi señora. Yo dije simplemente que usted se llevó eso, ¿no es verdad? Yo sí, yo me los llevé y usted me dio los datos. Yo ni siquiera ni sé el valor de las joyas porque uno, o sea, eso fue simplemente un cálculo ahí. Pero el señor que puso la demanda fue su esposo. Y por allá se fueron y alegaron, se metieron en la pieza, discutieron, se reconciliaron, mejor dicho. Lo único cierto es que pues así fue que yo me quedé en San José, ¿verdad? Porque yo ya estaba dispuesto a irme, ya mi papá me había llamado, mi papá es un taxista en la ciudad de Girardot, él falleció también, pero él me dijo, mijo, yo le enseño a manejar taxi, usted que por ahí no tiene mujer, no tiene hijo, ni tiene, está joven, venga, se me voy para acá, eso para allá no hizo plata, y yo por el orgullo de no irme pelado, pues seguí trabajando ahí, y en la residencia me fue muy bien. Y bueno, entonces, pues ahí en esa misma residencia, pues claro, se manejaba plata, yo tenía, hice mi buena ropita, todo, me gané cosas. Y resulta que en el transcurso de los 6 meses, y ahí pues el amigo Pelusa y Camilo Gloriano eran niños, ¿no? Estudiantes. Y yo salía descuadrado siempre porque las gaseositas y todos ellos invitaban a sus compañeros de estudio a tomar gaseosa y chitos y vainas y era cosillas de este pecho. Cuando iba a un mandado, ellos se quedaban y atendían a sus amigos cuando estaban por ahí. Entonces me hice amigo de ellos niños, ahí estudiantes de Colegio Santander. Y pues en una de esas, pues llegó un amigo mío que era de Granada precisamente con un tractor y mi primo. Llegamos a la residencia y se quedaron. Y entonces me dijeron, oye, ¿usted está acá? Necesitamos a alguien que tenga conocido. Y yo tengo conocidos aquí porque vienen y se hospedan, pero que yo conozca la trocha, yo no sé cómo es ese manejo. Yo no, pues si nosotros vamos por la trocha y necesitamos llevar a alguien que al menos hable, que dice así como usted, primo, venga a ver. El sueldo son 15.000 pesos. Sí, con lo que me ganaba ahí, y la propina de lo que haga uno en el tractor de apaga, traiga cerveza, traiga canastas de cerveza, traiga lo que sea. En ese sentido le pagan a uno muy bien por coger, traían mucha semilla de coca, se traían los tractores y eso era una barbacha para ayudante. Entonces, 15.000 pesos en el mes para más la barbacha. Yo una vez redondeé la situación y me fui, es que le dije a don Eliezer, no le trabajo más, me voy para la trocha. Y me fui para la trocha, yo sin haber no conocido el barro ni nada de eso. Entonces, figúrese, me tocó, conocí a Daniel Hernández, el cura, que hoy en día le cacho en la manga. Conocí a su ayudante, mejor dicho, a Lázaro, al negro Lázaro, a alguien que le decíamos Motovalle también. Conocía también en la trocha a don Oscar Meyer, que fue toda una leyenda, el de los reos. A don Jorge González, con ellos los dos, mire, don Jorge González y don Oscar Meyer hicieron los inventos de la Troya. Lo primero fue que transformaron el tomafuerza que viene de los reos original, tenía 3 velocidades y uno de ayudante con la rapidez, las manos se le rasguñaban con el cable del reo. Y ellos le pusieron otras 2 velocidades más, o sea, se pusieron a cranear porque ambos sabían mucho de mecánica. Después, le suspendieron una rueda porque eran dos troques traseros y le suspendieron una y reforzaron la parte de que sostiene el chasis, lo reforzaron para poder que aguantara las toneladas. Y así entonces yo me volví un famoso en la trocha durante más de 2 años trabajando de ayudante y pues de ahí conocí también a personas en San José del Guaviare. Y resulta que en una de esas, pues me volví tan amigo que aquí la trocha de San José de Calamar, hasta la policía a veces con las cuestiones de las famosas mordidas, de que había que pagar peaje para que hagan pasar cosas, se iban y ayudaban, pues la misma lo ayudaban a uno a que saliera de aquí de lo que tenía que salir en el río y salían insumos para la fabricación de la coca y todas esas cosas. Y pues me volví tan famoso en la trocha que una vez que se cayó el puente de la Libertad, no habían casi coteros para ayudarnos a transportar. Y yo le dije a los compañeros ayudantes, pues venga, eso pasemos ese caño no es tan hondo, el barro va que nos dé, no, 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 eso alcanzamos, porque está bajito. Transbordemos por debajo del cañito ese y que de ahí la carga se transborde a otro carro y siga para adelante. Y nos ponemos de acuerdo y entre todos ganamos para que no quedemos aquí varados, porque la construcción se demora por lo menos 3 o 4 días, entonces hagamos algo. Y entonces yo tenía una balaquita que me ponía en la cabeza y con un corazón rojo, un centro ahí, y la gente me dijeron, vea, yo iré trabajando todo el día cargando carga. Entonces me decían, mire, vea, vea, Calimán, 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 Calimán. De ahí nació el famoso mote de Calimán. Entonces, para acabar de completar una historia muy bonita fue que a los pocos días también yo dejé de trabajar en la trocha, pues hice algunos pesitos y pues también había conocido también en una oportunidad que trabajé en el Pórtico, en la discoteca, a Oscar Rubio, de la residencia Mapilipán, que era jugador de fútbol. Y resulta que él llegó por allá y él tenía también como 1 millón, 2 millones de pesos, entre los dos hicimos, y nos pusimos a comprar insumos, desarrollo, cosas para vender, para fertilizar, pues fertilizantes que le vendía uno muy bien, y nos fuimos para venderlos a Calamar. Pero resulta que la trocha más adelante del Puente de la Libertad se dañó y se dañó y había un sitio que hoy en día se llama Puerto Mula,
y resulta que había venido un trochero conocido, ya afinado, también vino aquí al Goyar inclusive a despedirse, y le pasó un suceso y dio con su muerte después por allá en el llano. Gabriel Condensada le decíamos, y él trajo 300 mulas para vender del llano, y en La Libertad las vendió todas, Animales. animales. Y entonces, claro, eso se volvió una mejor dicho, con las mulas y con el buggy que tenía Oscar Meyes, porque había inventado unas llantas de buggy, porque eso era un colchón que la llanta se hundía, pero no se hundía en el barro, sino se aplastaba, porque eran con agua. Entonces, esa trocha se puso, hasta por orden y mandato, al último le prohibieron hacer tantos viajes, porque eso era insoportable. Y con las mulas, pues eso era un camino, mejor dicho, y eso fue lo más feo que tuvo la trocha de la Libertad acá de Mar. Y resulta que yo con ese muchacho y con otros, habían también pocos coteros, decidieron algunos, bueno, las mulas, ¿y quién le lleva la carga a la otra gente? A las casitas por allá. Eso de la de Puerto Mula, Puerto Chorizo, eso era un negocio. En Puerto Chorizo ya la gasolina se compraba a 17.000 pesos ahí en Calama, en La Libertad. En Puerto Mula llegaba y ya en Puerto Chorizo valía 50. Entonces, yo miré una oportunidad de trabajo ahí y entonces llegamos con Oscar Rubio, que nunca había trabajado en eso, ni yo tampoco, pues nos pusimos a cargar gasolina a las costillas. Tuvimos el récord de cargas cada uno. Yo, de todo el día dándole, y el otro día también logré llenar 3 tambores, porque cargaba un timbo de 17 galones a las costillas, y las mulitas todas carrieras de ahí para allá, figura de 300 mulas, y en más de también de 300 personas llevando gasolina a las costillas. Eso fue algo increíble. Entonces llegamos allá a Puerto Chorizo, y yo logré para 3 tambores de gasolina y Oscar también para 3 tambores de gasolina, y con lo que habíamos vendido con él ese también, ya, o sea, juntamos un total de ganancias como de 3 o 4 millones de pesos entre los dos. Llevados para cada uno. Entonces, eso fue, y de ahí se creó Puerto Mula. ¿Por qué fue? Porque resulta que hay una persona que le decíamos Coca-Cola, que él manejaba con carrotanques el transporte de gasolina y la venta. Y él compró unas mangueras disque para de Puerto Mula ahí, porque eso se iba a dañar por mucho tiempo, hasta Puerto Chorizo, y llevar la gasolina, y eso fue una locura, y no le dio, pues no le resultó. Entonces, figúrese, eso se volvió, le vendían a uno insumos, montaron unas tienditas, le vendían almuerzo. Eso fue, en una semana se volvió un comercio increíble, porque eso parecíamos los que llevábamos gasolina hormigas. Y entonces, pues nos fuimos para Calamar y volvemos y listo. Y esa es mi historia. Entonces, en esos avatares de los reos y todo, pues yo con mi plante, pues manejé, yo ayudaba a la familia, nomás me ayudaba a mucha gente que tenía que ver con mi vida. Y pues ese fue el transcurso de pasar de ser ayudante como a ser como algo de empresario. Y resulta que entonces en esos casos, por ahí en un reo, en unas cosas de esas, se vararon los reos y me mandaron con repuestos a que llevara el repuesto. Y resulta que yo llegué a La Libertad y me hice amigos del deporte y habían unos equipos de fútbol y entonces unas apuestas y son unas apuestas increíbles. Se venían a jugar a un campeonato que manejaba el finado ex concejal del retorno Lucho Flaco, que le decían con campeonato de la Floresta, y entonces como en 3 o 4 ocasiones de esas me pedían ese favor de repuesto y yo me ponía a jugar, entonces se la pillaron y dijeron, no señor, no, a este señor no lo puedo mandar con repuestos. Entonces esa cercanía otra vez con el deporte, con el fútbol, y entonces en ese comercio, pues a mí me decomisaron lo que yo vendía en el Pororio, de los 5 o 6 millones que en la calle otra vez. Y dije yo, esa no es mi vida. Y me fui también como raspachín, trabajé por allá en la Calamar, porque también fui, porque no hay que, ni que negarlo, trabajé con don Benigno Monroy, que era una escritura pública. Hay personajes que hicieron cala conmigo porque pues entre mi vida, pues por eso estoy acá hoy en día, soy lo que soy. Y me acuerdo de un personaje como él porque él le pagaba a uno con un vale en Calamar y no llegaba acá. Y aquí le pagaba un dentista que trabajaba con él, le pagaba a uno 500, 700, y eso era una mucha plata. Pero era una escritura, entonces yo le trabajé a él fumigándole ay, pues me hice muy amigo de él y llegué acá y comencé a manejar estas situaciones. Entonces me acuerdo tanto de él por eso. Dentro de las cosas de la vida también, entonces comencé yo a decir, no, bueno, pero yo qué estoy haciendo, yo ni la trocha, ni la merca, ni esta vaina no es lo mío, yo unas veces gano, otras veces pierdo, y la verdad es que me lo paso tomando trago también y cosas, voy a meterme con la parte deportiva, y comencé yo yo llegaba y vendía los tambores de gasolina en Calamar, que fue lo que más me dediqué como a vender gasolina, y, y, y me venía a tratar de hacer algo con el deporte, jugar un partido en La Libertad. Entonces, a lo último, yo quedé quebrado nuevamente, entre tantas cosas, porque me gastaba la plata, pues, del deporte, nos la gastamos con amigos como Diógenes en La Libertad, como otras personas ahí muy famosas, como el papá de Hugo, Hugo Ramírez Bayer, el famoso Bayer ahí en La Libertad, de un comerciante. Entonces, eran personas interesantes, me hice conocer y querer de ellos. Y don Joselín también, que es un transportador también de la cooperativa, que pues, siempre ha sido muy famoso de esos tiempos. Y dije, no, me llamó mi papá, me dijo, mijo, yo no quiero que usted esté por allá, no está dando plata, venga para acá, no tiene mujer, no tiene hijo, no tiene nada. Los esperan Girardot le enseño a manejar taxis, después no sé a manejar taxis. Y yo me iba a ir, entonces me quedé, eso fue un 31 de diciembre, un 24 de diciembre me quedé a dormir en un reo al frente de la casa de don Felipe García, un pescador muy conocido aquí, muy famoso. Y resulta que al otro día yo dispuesto a coger mis cintos y me voy del Guayare. Así era lo que ya tenía definido. Y se levanta el señor como antes de las 12, pasó me levantó la capa del reo y me dijo, oiga, muchacho, como ellos me dan permiso para bañarme ahí en la casa de ellos, mi muchacho, ¿usted qué hace ahí durmiendo? Camine que vamos por una fiesta. A donde los Liz, la familia Liz. Alberto Liz, que ya como que falleció, el papá de los Liz, Fabio Liz también, Javier Liz. Y resulta que ahí se hacía una fiesta muy famosa. La familia Liz albergaba a la gente de la cuadra.
los 24, porque los 31 eran personales para ellos. Y con botas de caucho, con una pantaloneta, resulté bailando de los Liz. Y ahí hablaron de un equipo de fútbol. Ese equipo del 1 de octubre se formó por la familia Liz. Entonces, que cómo era eso, que lo bueno era como sacar un equipo de ahí de esa cuadra. Y entonces ya como que me sonó lo del viaje al otro día, como que lo aplacé esa noche, ¿no? Con esa rumba. Y al otro día hubo una reunión en la escuela con el profesor Gregorio Tobar, que hoy en día le decimos, ya pensionado, le decimos popularmente Papa Jalinguis, Papa Jalada. Y entonces con el profesor Napoleón, con el que fue también dirigente de la ED, que también creo que falleció Nacho, otros ahí, decidimos como formar un equipo de fútbol. Y aquí la cancha era ahí en el hospital. Y entonces nos fuimos a jugar al hospital. Con toda la cuadra eran mecánicos. Y yo dije, bueno, pues aquí qué. Y nos fuimos. Y resulta que fuimos a jugar contra el que era el mejor equipo del Guaviare. Nos golearon 5-0. Nosotros nos decían los hombres de acero. Esas eran goleadas de 5-8-0. Pero eran unas ganas ahí. Mire, yo esa cuadra yo me quedé en el Guaviare por eso, por esa cuadra de la sexta, el 1 de octubre. Porque pues ahí con el deporte tuvimos mucho un encuentro. Tanto así que entonces decidimos participar en la Liga de Fútbol. El presidente era Arquímedes Lara. Eso ya fue como para el año 78 y él estaba reencontrándose con esto. Entonces resulta que dijo, bueno, pues yo los dejo que participen, pero tienen que comprometer a que si pierden los partidos tienen que seguir jugando hasta que termine el campeonato. Y tienen que formar un club deportivo. Entonces, ¿y cómo es? ¿Cómo se hace? No, tienen que hacerlo, hacer unos papeles, unos documentos y tienen que ir a la Junta Municipal de Deportes, que la maneja Jairo González. ¿Cómo es eso, no? Que es una oficina que tiene ahí tenía una oficinita ahí que la señora era la tesorera y él a mí mismo de la alcaldía hoy en día. Entonces, pues yo me puse a investigar todas las cosas porque era el más acucioso. Y bueno, pues listo. Y con el profesor Gregorio asesorándonos, dije, pues vamos a conformar el club entonces para participar. Y invitamos a don Jairo González, el director municipal de deportes, y resulta que él llegó a la esquina que era la esquina de Toto, y dijo, no, yo no voy por allá, ustedes a qué me están invitando, ustedes me están invitando a otra cosa, no, qué club deportivo, ni no creyó el cuento. Y yo fui y le conté esto a Arquímedes Lara y dijo, pero ¿cómo así? Si él tiene la obligación de él, venga, yo voy para allá, entonces camine pues. Y era de noche, y Arquímedes vino hasta de Toto, le dio risa, le dijo, pero ¿verdad ustedes iban a ver un club por aquí en esta parte? Porque eran todas las cantinas por este lado. Y entonces llegó a la escuela, hicimos la reunión, y ahí se conformó y se estatuyó el Club 1 de Octubre, el famoso Club 1 de Octubre porque tuvo su fama. Y yo fui el primer presidente del club. Yo era presidente, era jugador, era de todo, mejor dicho. Y don José, el del Rinconcito, Germán Rodríguez, Abelino Rodríguez, el indio, nos apoyó. Entonces él tenía un arquero que era el Paisa, o sea, un soldador muy bueno, pero era un arquerazo, era, mejor dicho, un arquero. Y él fue el arquero nuestro del primer equipo del 1 de Octubre. Y nosotros entonces llegamos a la reunión ya, cuando ya teníamos organizado todo, y estaba don Marcos Gutiérrez, que manejaba el equipo que llamaba el Payé. Era el mejor equipo de acá, era París, mejor dicho, entre esos, un familiar suyo, Diego. Diego Becerra, era un gran jugador también, y un equipazo tenía. Entonces, nos tocó en el sorteo jugar contra Payé, contra ellos. Entonces dijo don Marco, me acuerdo tanto que dijo, colóquele al marcador de una vez, 4-0 mínimo. Y yo lo miraba a don Marco y le dije, pues bueno, sí, listo. Pero yo tenía a Oscar Rubio, tenía a Norberto Motas en el equipo, tenía a ese arquerazo. Y resulta que al otro día la inauguración, ese estadio se llenó porque nos tocó el partido en el estadio, ya digamos, en la cancha. Y llegamos allá, ¿y cuál 4-0? Quedamos 0-0. A nosotros llamaban, había el papá de Nelson, el locutor de la voz del Guaviare, papá de Nelson, no recuerdo el nombre ahorita de él. Él dijo, él dijo en un comentario, dijo, señores, ha perdido el fútbol, el partido quedó 0-0, el mejor equipo no le puede ganar a un equipo desconocido, porque es el equipo de la gana, es el equipo de la fuerza. Yo era volante de marca, entonces casi todos por eso, o sea, yo traté como de implementar lo que yo hacía, que era marcar y no dejar hacer nada, y nosotros el partido quedó 0-0. Fue la primera sorpresa que dimos en nuestro inicio del deporte aquí en el Guaviare. Y formamos ese club y fue aguerrido, o sea, el 1 de Octubre se va a conocer, teníamos jugadores de la selección Guaviare como Oscar Rubio, como Norberto Motas, y con Arquímedes hicimos una alianza en cuanto a la dirigencia deportiva, porque Arquímedes nos inculcó que, pues eso, había que tener responsabilidad, disciplina y todo eso, y sobre todo que tener constancia. Y resulta que Arquímedes Lara, pues se comenzó a reconocer como presidente de la Liga de Fútbol a nivel nacional, y Arquímedes, las enseñanzas que él nos dio como dirigentes deportivos, era de que debiéramos de apoyar la niñez y la juventud, y eso quedó grabado en mí y en muchos de nosotros en ese tiempo. Eider Obando, del Club Hospital, fue otra gran baluarte de todas estas cosas. Cómbita, su cuñado, que pudo haber sido jugador profesional, era un gran jugador, tenía un gran equipo, y el primer equipo, yo no fui campeón nunca infantil con el 1 de Octubre, pero tuvimos jugadores, José Correa, don José también, hay una historia con ellos, que también marca hitos en mi vida, la familia Correa, eso es mi otra familia. Antonio Acosta, del Astillero, con él nos poníamos a lamentarnos cuando perdíamos, porque eso era salíamos de jugar y lo que no podíamos hacer nos lo contábamos ahí los dos aquí en el 1 de Octubre. Por eso que el 1 de Octubre es digamos, como mi hermandad. Fui concejal también con el apoyo de ellos y muchas cosas después. Y en ese trasegar del deporte, pues Arquímedes nos impuso en una reunión de asamblea 10 clubes, éramos 12 equipos y 12 clubes que constituyeron. Y dijo, bueno, yo les voy a poner una tarea para que me apoyen. Si es así, bien, y si no, pues yo tiro la toalla también esto. Todos tienen que acabar un equipo infantil. Y la obligación es que si el equipo infantil pierde, pierde el equipo de mayores. Y ahí fue que nacieron los semilleros, comenzaron unos semilleros grandes en el Guaviare.
Y resulta que sí, el equipo no tenía que. No, mire, yo con Otilio Hernández nos tocaba llegar a donde esa tachada porque uno tenía que pagar el arbitraje lo tenía que pagar el viernes, de los dos equipos, del mayores y el del infantil. Y le entregaban los carnets, nosotros llegábamos casi siempre tarde a rogarle, a mandarle una bolsita con la plata del arbitraje para que nos entregara los carnets para poder jugar al otro día. Porque si perdía el equipo infantil, perdía el equipo mayores. Así tuviera para ir a pagar el arbitraje. Y yo era La cancha de la sede es un proyecto que hicimos. Esa cancha que hay ahí, esas graderías, eso es algo de una historia también grande. Esa unidad sanitaria, ese drenaje que tiene la cancha, que es el mejor drenaje del Guayare. Es un drenaje convencional que un maestro me dijo que lo hiciera y en Coldeporte no creían, pero bueno, ya pasamos a eso. Entonces, en ese orden de ideas, pues vean, nosotros formamos la primera escuela de entrenadores de fútbol que llamó a Senfugua. Vino alguien de por allá, de Chile, y nos dio un curso. Y formamos una asociación de entrenadores con Eiter Obando, con Enrique Román, con el profesor Egidio Meneses. Y nosotros, el lema era que hacer el deporte es la rama que nos enseña la vida para formar mente sana y formar proyectos de vida. Entonces, eso fue un lema del profesor Egidio y lo logramos. Entonces, Arquímedes, uno figura, era una lucha tener que pagar uno, pues los que tenían el hospital, pues su equipo, pues, y los equipos ahí, el FER, pues ahí pagaban fácilmente, que eran funcionarios públicos, pero los otros equipos que éramos de barrio, como Barrios del Sur, que era manejado por Enrique Román, por la familia Román, pues se nos tocaba rebuscarnos para poder poner pagar los dos arbitrajes y pagar las amarillas, porque no venía a pagar las amarillas a los jugadores y todo eso. Jugador que tenía amarilla y no le pagaban. César era muy estricto, era el tesorero de la liga. Y eso era Parrisa, llegaba, Parrisa en ese sentido hoy que lo contamos, porque él llegaba, uno le tiraba ya llegamos tarde con Otilio, con Arnulfo de la serie, éramos los que siempre llegamos a pagar, el plazo era hasta las 6 de la tarde, llegamos a las 6:30, botamos la maletica con la plata por debajo, y don César nos devolvía la maletica con los carnets para que pudieran jugar los equipos. Entonces, usted se imagina esa lucha y de ahí nacieron grandes cosas, porque entonces, con esa férrea decisión que nosotros lo apoyamos, Arquímedes fue y la defendió en la fútbol y la Federación Colombiana en una gran reunión como presidente de la Liga. Y fue que ellos pelearon con hoy en día, que es vicepresidente de la Federación, y es el presidente de la fútbol durante más de 20 años, hicieron una guerra grande contra León Londoño Tamayo. Y eso quedó grabado, eso fue una reunión candente, porque la fútbol no era lo que es hoy en día, no era en ese tiempo, no era apreciada ni por la de mayor ni por la Federación. O sea, el fútbol aficionado era con viejos de 23 años nomás porque no eran selecciones infantiles. Y se perdió una oportunidad de un mundial con Alfonso Senior y resulta que de ahí nació una rebeldía. Y entonces el presidente Arturo Bustamante de la Liga de Fútbol de Antioquia, Álvaro González Alzate, que era el presidente de Caldas, y Arquímedes Lara, con todos esos discursos se ganaron un poco de presidentes que eran digamos, que no eran la rosca. Y montaron esa hegemonía y nació el primer torneo infantil de fútbol nacional. Y lo que hicimos nosotros aquí con 2 equipos, un torneo infantil, se gestionó los 12 juegos de uniformes para los equipos, un gran desfile. El mejor campeonato infantil que ha habido en toda la historia del Guadalajara, se lo digo sinceramente, fue en esa vez, en esa inauguración y en todo. O sea, por haber apoyado una idea de Arquímedes Lara. ¿En qué año más o menos fue eso? Fue en el 1980, ya como en el 86, algo así. Entonces, eso es lo otro. Yo tengo más de 40 y pico años aquí en el Guayare. Eh, y la final fue tal, o sea, Arquímedes tenía las cosas tan bien claras y nos las hizo nos hizo claridad a nosotros también, porque lo apoyábamos en eso con Eider Obando, el del hospital, que la final de fútbol de mayores se paralizó. O sea, la primer final de fútbol infantil, el que ganara tenía que ir a un torneo a inaugurar el torneo infantil a nivel nacional en Bogotá. O sea, el que quedara campeón. Y quedó campeón la serie. Yo no fui campeón porque estaba viajando. Cuando llegué estaba Napoleón dirigiendo el equipo y hubo 2 directores técnicos. Entonces, yo no supe actuar porque no había hecho curso ni nada de eso. Y que perdimos 2-1 con un gol de José Andrés Díaz Vázquez, que fue concejal de San José, el popular Gualito, y un arquerazo que tenía la serie y perdimos. Entonces, el estadio lleno con los equipos de fútbol mirando a los niños, los padres de familia. O sea, ese estadio lleno nunca lo he visto para apoyando a unos niños del gobierno. Era todos los equipos la obligación. O sea, porque después de que se terminara esa final, seguía lo de la parte del cuadrangular de los mayores. Entonces, a mí me parece que eso fue apoteósico. Eso es la forma. Nosotros fuimos subcampeones. Y el goleador fue José Andrés Correa, que hoy en día pues trabaja en el INDE, en un profesional y todo eso. Entonces, esa es la historia que tengo yo para contar en la parte deportiva, son mis logros. Y entonces, desde ahí para acá, yo seguí una lucha por el fútbol y por el deporte infantil. Yo no me he dedicado, yo tuve también equipos de veteranos y manejamos, pero con la idea de que apoyaran también lo de los niños. No, no, yo me mezclé con el fútbol de veteranos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos sancionados. O sea, hubo un torneo donde fuimos sancionados, pues no digo que tampoco tan injustamente, pero sí se cometió digamos, la apreciación en la forma en que se manejó la sanción. Fuimos sancionados y también dentro de eso, ese apoyo, yo logré el apoyo de doña Damaris de la bomba de estación. El primer uniforme lo dio Estación de Servicio Guaviare. Y el segundo año nos conseguimos el patrocinio de una gran persona que hoy en día pues también es fallecido y es don Saúl Cuellar de la Bogotana. Él apoyaba el 1 de octubre, él nos daba, a veces nos pagaba hasta el arbitraje de los pequeños. Doña Elena, que era la que le manejaba ahí la caja en la panadería y entonces los chiquillos, no dicho, Elena chiquillo, entonces la vida se nos facilitó y en ese segundo año, el 1 de octubre, fuimos campeones, que eso fue apoteósico. No fuimos campeones en infantil, pero fuimos campeones en mayores. Entonces, como nosotros ya teníamos un gran equipo, pero no fuimos campeones, nosotros hicimos un desfile desde el 1 de octubre hasta el estadio.
Mire cómo son las cosas, algo muy, muy bueno para contar. Porque resulta que el arquero del FER era Iván, que le dicen, la mamá tenía un restaurantico ahí donde hoy es Facrey. Ese restaurante le llamaban Tres Tajadas, porque era plátano al almuerzo, plátano al desayuno y a la comida. Entonces le decían Tres Tajadas, a ellos les decían, no, mire, Iván Tres Tajadas y Fernando era un gran mediocampista de contención que jugaba conmigo. Entonces no, yo les brindé, les conseguí los recursos y les brindé almuerzo a los niños y a los adultos. Y nos fuimos desfilando, hicimos un escudo, una bandera del 1 de octubre, y nos fuimos desde la cuadra del 1 de octubre, que eso fue, estaba hasta risa, hasta el estadio, pues, que caravanados, y fuimos a jugar la final de los adultos y la cuadra y la gente, y le ganamos al FER 1-0 la final. Aquí había una señora Aurora, una muchacha Aurora, y el que hizo el gol era el que no hacía goles en el equipo. Eh, Se me olvidó ahorita el nombre porque, bueno, los años no pasan. El negrito llegó y él no hacía goles, pero él le dedicó un gol a Aurora porque está enamorado de ella. Dijo, mañana hago un gol. Y hizo el gol del triunfo. Entonces, eso son cosas que lo llenan a uno. Y pues la gente a mí, como dirigente, ese estadio lleno, lleno, lleno. A mí me alzaron el hombro. Se bajó la gente cuando quedamos campeones, me botaban arriba, algunos macacanes me botaban arriba, yo caía, yo era joven y caía encima de los brazos de ellos y lo celebramos, mejor dicho, de una forma tal que yo creo que la gente el primero tuvo en el olvida, pero algo que eso son cosas que le hacen a uno. Y pues entonces comencé yo ya con las elecciones, con Arquímedes, la cercanía, y un día Arquímedes me comisionó a mí para ir a Bogotá, porque pues él no podía ir, y yo pues como dirigente del deporte, vamos a mandar un dirigente para que hable con don Álvaro González Alzate. Entonces yo estuve en la reunión, no, como delegado de la Liga de Fútbol del Guardia, y se dio un tema ahí, y yo le dije, mire, don Álvaro González Alzate, presidente de la de fútbol, me gustaría hacerle una petición en nombre del departamento del Guaviare. Denos un zonal para realizarlo en el Guaviare, de infantil o de prejuvenil. Y yo, bueno, se lo puedo dar en prejuvenil de 15 años. Está bien, me parece muy bueno, acertado su petición. Cuente con ello. Y hicimos el primer zonal de fútbol de la de fútbol en el Guaviare. ¿Y sabe quién vino a jugar acá? Nada menos que el departamento del Chocó. Y usted se imagina la fiesta que hubo en esas graderías, con chirimías y todo apoyando a su Chocó y también al Guaviare, porque el Finadito Lozano, que trabajó en el Guaviare también, nosotros perdimos la clasificación. Chocó era un gran equipo, pero con la fiesta y todo, se perdieron digamos, como, no sé, la cercanía, el amor, porque pues, eran sobrinos, eran primos, eran como 4 chocuanos en el equipo. En eso Jorge David Lozano, el hermano y todo eso. Entonces, por una falta, por juego limpio, perdimos la posibilidad de clasificar como segundos, porque clasificó Chocó y pudimos haber sido segundos, pero por una falta disciplinaria no clasificamos. Pero fue una gran fiesta, o sea, eso a mí no me, son cosas que no creo que quedan en la memoria de la gente. Entonces, con el deporte infantil, pues, decidí seguir esa lucha y formamos entonces los profesores Luango, el Finadito Chemo, dijeron, eso ya sancionaron al FER también, entonces vamos a retirarnos de la liga. No congeniamos con el presidente de la liga y el hospital ya tenía un equipazo. Tenía a Jorge a Freddy Rivas, que eso, como he dicho, duraron 4 años siendo campeones. Eso, él y Vicente Mayo, con esos dos jugadores, hacían una diferencia en el campo que era como hacían por 6 jugadores, porque el uno un defensa que no entraba nada y el otro de mediocampista y delantero con talla de fútbol profesional, porque Freddy Rivas llegó a la B. Freddy Rivas pudo haber sido hoy en día un gran jugador profesional, pero era también profesional de la vida. O sea, una persona en la parte ambientalista, él tenía y agricultura y todo, tenía su curso y se ganaba agua plata. Entonces, él vio que el fútbol no le dio la plata en el momento preciso y se retiró, porque si algo me acuerdo de ese primer torneo de la B, es que Freddy Rivas fue portada del tiempo, con una parada de pecho, lo grabó el tiempo, parando el balón de pecho, le hizo un gol ese día contra Llaneros. Quedaron 1-1, entonces eso fue famoso el trasegar de Freddy Rivas y los Entonces nosotros formamos, a mí por cosas de la vida los eh, eh, Hernán, el- Hernán y el hermano tenían una cafetería ahí en la esquina del frente de la CR, que Picapiedra, eso no se vendía, ya estaba quebrada. Y me lo ofrecieron para que la cogiera, para que la administrara. Entonces ahí hicimos una reunión con unos profesores, con Trapiche, con Marcos Gutiérrez y con todo, y esa gallada. Y dijimos, vamos a armar un torneo de veteranos, el primer torneo. Pero necesitamos un árbitro. Y yo les pito gratis. Claro, yo sabía que la gente de la cerveza, entonces me puse y formamos el primer torneo de veteranos entre 3 equipos, el FER, el 1 de octubre, y otro que salió que llamaba Milenarios. Y otro de relleno, 4 equipos y logramos. Y yo les pitaba, pero eso sí, allá iban y me compraban, no, eso me llegaban a hacer hasta de 10, 15 canastas de cerveza, los dichos era pero fue algo que nació así. Así nació los primeros torneos, el primer torneo de veteranos en San José del Guayare, en esa reunión con Lorenzo Blanco y estos personajes. Entonces, primero darle las gracias a Dios porque los proyectos siguen ahí, o sea, Dios nos tiene guardados, o sea, porque también no hay que decir que somos unos santos, ni que hemos hecho las cosas todo bien. Con nuestros errores, con todo esto que hemos sembrado, la gente sigue creyendo en mí. O sea, la gente sigue creyendo en mí y yo quiero también corresponderle a ese amor que la gente siente por mí, porque lo siento así. O sea, yo he entregado toda mi vida y por eso me tiene el Guaviare. O sea, haber estado con esta oportunidad de trabajar por la niñez y la juventud me llena. Y un programa que lo manejamos con Néstor Augusto Gaviria, porque lo creamos en la oficina de Néstor Gaviria, en la oficina del representante de Hilberto Restrepo, nos reunió Néstor Gaviria y nos dijo a mí y a Wilson, bueno, ¿y ustedes qué piensan del ahorro programado?
Y resulta que nosotros, no, pues así, no, no me digan mentiras, ustedes no ahorran. Con eso nomás ya, con la forma en que me rehuyen la respuesta, ¿qué les parece a usted un programa niños y jóvenes a través del ahorro programado, apadrinarlos, darles un beneficio económico, estudiantil, un bono? ¿Qué piensan de eso? Y resulta que una campaña, porque Néstor en ese momento pues estaba era de asistente de Gilberto y quería lanzarse la próxima a la gobernación y a la última de lanzó para la alcaldía, pero entonces si tuvimos un programa que se llamó Plan Padrino, fue un inclusive no habían los planes padrinos a nivel mundial, y resulta que apadrinamos con ese programa 300 niños, los empleados de la UTL, los contratistas. Yo tenía las personas, la UTL daba 1 millón de, 2, 3 millones mensuales, y se desarrolló durante 10 meses. Y apadrinamos 30 niños. De los 30 niños yo tenía 100 padrinos. O sea, mire, Pedro Arenas fue padrino, Giovanni Gómez fue padrino. O sea, gente importante, Carlos Romero fueron padrinos en ese tiempo. Y resulta que pues, perdimos la campaña y el programa se murió teniendo una herramienta tan grande y no la supimos aprovechar. Esa es mi nube en la que tengo, pues, como mi razón de ser, porque lo hicimos, tuvimos la oportunidad y que porque perdimos políticamente no seguimos con él cuando pudimos haber seguido reemplazando recursos por otros y no lo hicimos. Entonces, pero me dejó una gran enseñanza. Entonces, el mensaje, pues, por decir algo para la juventud es que no hay que perder los sueños. O sea, ¿por qué le digo yo esto a la juventud y a la niñez y a la dirigencia y a la familia? Porque esto se hace en familia, esto se hace también es en articulación interinstitucional oficial, privada y comunitaria, porque ustedes saben que aquí todos salimos que las frijoladas, o sea, y en toda parte, yo creo que en Colombia esa es una cultura que para salir un equipo que tenga los recursos necesarios hay que hacer de todo, vender tamales, lo que sea, ¿me entiende? Menos hacerlo malo, hacer cosas pero hacerlas bien y hacerlo bien. Entonces el mensaje es ese, mire, y más un mensaje real, porque yo estoy vivo, le doy gracias a Dios por ello ya, y pues, porque pues Dios me tiene para algo todavía, hay que hacer algo, hay que dejar un legado grande para ustedes, y ustedes son el presente. Es que la juventud no, que no, que para la juventud, que el futuro. No, ustedes no son el futuro. El futuro son los que lo van a seguir a ustedes y ustedes que van a crear el futuro. El presente son ya ustedes, los profesionales. Yo me llena de orgullo verlo a usted. Lo que está haciendo lo felicito. Y lo está haciendo de una manera muy estructurada, muy bien organizada. Lo felicito por ello. Pero a mí me alegra yo ir a la registraduría, por lo menos en el tema de los jóvenes. Yo estoy apoyando los procesos por segunda vez de juventud. Estamos en la elección de los consejos municipales de juventud. Y ver yo a un registrador municipal como el doctor, este muchacho era Porfirio, profesionales. Ellos vienen a Porfirio, a otros profesionales jóvenes ahí en la registraduría del Guaviare, a uno lo llena de orgullo porque eso indica que los papás estaban con la dirección, tenían la visión de la vida que debían de ser. Ahora depende de ustedes. Ahora ya el cole construir ese futuro sí depende de ustedes, pero ustedes son el presente, los jóvenes deberán el presente. Entonces, yo desafortunadamente ya no lo puedo hacer por mi joven, por un joven que era mío, que fue un gran líder en el hip hop. Fui concejal gracias al deporte porque me iba a conocer, fui concejal 2 veces. Y el tema de juventudes, mire que cuando hace mucho tiempo no se formaban los consejos de juventud es cosa paradójica, y no por hablar mal de nadie, pero traté como concejal de que lográramos el apoyo de Pedro Arenas porque Calamar lo tenía y Miraflores y resulta que San José no tenía consejos de juventudes. Y yo pasé el proyecto, pues lo voy a presentar a la alcaldía, pero no se dio el momento para crear ese consejo de juventudes de San José. Y él era un líder de las juventudes y era alcalde. Y, y pues me quedó esa espina. Entonces, hoy en día, pues estamos en eso, los invito a eso. Mire, están ustedes los jóvenes eligiendo sus representantes. Háganlo de la mejor manera, pero sobre todo, cristalicen ideas. Mire, yo estoy apoyando una lista del Colegio Santander y una lista también de la asociación. No voy a hablar propiamente de ellos porque quería como utilizar un espacio de estos para eso, pero lo digo por eso, porque hay que apoyarlos a ustedes, las familias, debemos de apoyarlos, de esos sueños que se conviertan en realidad y que se construyan de verdad. Y otra cosa, me he metido con otro tema que los afecta mucho hasta hoy en día y es que cuando no hay oportunidades hacen otras cosas. Y hoy en día la pandemia nos dejó una gran enseñanza en un aspecto, que la tecnología hace falta, que las ideas innovadoras hacen falta, que sostener lo que uno quiere hacer en la vida hay que llevarlo a que se haga realidad. Y entonces, pues, la drogadicción ha hecho presa de nuestra juventud. La delincuencia, inclusive también, porque es más fácil hoy en día que alguien haga algo malo que haga algo bueno. O sea, entonces, pues, con todos los profesionales que hay en el gobierno hay que construir un Guaviare ideal para donde quepamos todos. Y hay que unir, por eso le digo que hay que articular a todo el mundo. Y hay que tener esa idea clara. Y digo que yo no lo puedo hacer porque mi hijo, Cristian Fernando López, el popular Blisa, que fue el promulgador de la disciplina del hip hop, que maneja 4 elementos, dejó unas enseñanzas, pero quedaron ahí. Yo quise construirlas y él se despidió de mí, de la vida, porque él, 2 días antes, yo tuve una charla con él y él se despidió y me dijo, papá, yo me quiero ir a un largo viaje. Y resulta que el largo viaje nunca me imaginé. Yo creí que inclusive la forma en que me lo decía, había caído presa de la depresión de los jóvenes y se iba a suicidar. A mí me asustó mucho, que eso fue el sábado. Y él me dijo, entonces cuando yo lo vi que se me decía eso, le dije, no, venga, mi papá, siente, ¿cómo así, cómo te lo me está diciendo usted? Y resulta que él me dijo, no, papá, yo aquí, usted no pudo ver, usted fue concejal, no me ha podido ayudar en estos procesos de juventud, yo no sé, yo estoy como tan alto que hemos apoyado tantos procesos y la cosa no se mueve, se demora mucho en la parte institucional, y aquí yo veo que no es lo mío, yo me voy a ir lejos, por allá donde nadie me conozca, a ver qué puedo hacer. Estoy muy triste. Entonces le dije, mijo, pero ojo, llegue a la casa y me llama. Necesito que usted llegue a la casa y cuando él me mandó un mensaje, dije, está bien.
ya la de la depresión, que de pronto un suicidio me tranquilizó. Resulta que él al otro día se preparó y se fue para Puerto Concordia, hizo una presentación de breakdance increíble, muchas personas, de breakdance, que él era bailarín de breakdance. La especialidad era el breakdance, pero él manejó todos los cuatro elementos, porque de ahí salió este muchacho que hoy en día es un gran artista, que es Javier Perdomo, grafitero. Él manejó el graffiti, manejó todo por internet, porque él, mire, yo con mi hijo hicimos unos planes porque él en este manejo del internet pues, se volvió un experto. Hoy con él hubiera hecho un equipo muy grande para hacer cosas y los teníamos planeado, pero la vida me dio esa enseñanza. Yo no lo pude hacer por mí en ese aspecto, pues, le brindé un apoyo en otras cosas, pero no pudimos cristalizar cosas que pudimos cristalizar juntos. Entonces, la reflexión para ustedes, para los papás, para la gente que nos está escuchando y para el Guayana en general y para Colombia, de pronto el mundo entero, porque mensajes como esos llegan, es eso, que como familia, ¿qué en familia le estamos entregando a la sociedad? Pero la familia no es solamente el papá, no es solamente la mamá, la familia es el hijo también. O sea, hay que unirnos en qué podemos mejorar para el bienestar de todos. Y lo podemos hacer. Entonces, el mensaje sería eso, y que busquemos de Dios. Mire, hacer el bien es fácil. Es fácil, pero el camino es estrecho. El camino de la maldad es grande. Es muy fácil cae uno porque uno se deja de que por el dinero, que por esto, por aquello. Y yo, pues, gracias a Dios, tengo esa firmeza y de agradecimiento con él porque pues estoy vivo todavía y con tantos fracasos y cosas, pero veo que hay algo para lograr. Y los invito a eso, a que se apropien, que tengan un sentido de pertenencia. Mire, yo diría que es un trabajo de regular a malo, porque uno tiene que ser real en algunas cosas, porque no hay todo, pero se están haciendo cosas que pueden dejar un legado y hay que cristalizar un legado. Porque estamos trabajando con dos etnias, que son dos pedacitos de las mismas etnias. Con Joaquín, un gran líder para mí, pues en lo que le veo yo, pues como fallas como la tenemos nosotros, mucho menos ellos. Con Gabriel Garzón de Escuela 3 de Barrancón, y estamos tratando el tema de convertir su potencial en la reivindicación de sus saberes ancestrales y, por ejemplo, de vida en la parte deportiva, que es el tiro con arco. Porque quiero contarles también, para finalizar, que soy el coordinador regional del Festival de Festivales y Fábrica de Sueños Infantil más grande de Colombia, el Baby Fútbol Colanta, que maneja 26 disciplinas deportivas y hace 3 años está manejando tiro con arco. Entonces, tenemos la salida el año entrante no solamente con tiro con arco, sino con atletismo. Van a ir a la idea de llevar unos indígenas de Barrancón también. Y otros amigos, entrenadores que creen en lo que yo hago, pues ellos son los que sacan los equipos. Aproximadamente unos 70 niños entre fútbol sala, fútbol playa, tiro con arco y atletismo a la ciudad de Medellín y pues tenemos que conseguir una magnitud de recursos. Entonces, pues, ¿qué estoy haciendo yo? Pues ya hice algo. Don Álvaro González Alzate creyó en mí. Hice una rifa, no tuve la experiencia, pero no la pudimos aprovechar como se debe ser, que fue una pasada, 2 boletas al partido de Colombia en Barranquilla, pero a mí me regaló una también, y yo estuve en el partido de Colombia, Bolivia, en Barranquilla, gracias a Dios, que pues me da una oportunidad para hacer algo, por cristalizarla. No tanto las ganas de fútbol, que me gusta el fútbol, lo llevo como en la sangre, como dicen, pero porque realmente quise que ese fuera el lanzamiento de algo que lo que estoy diciendo yo que tengo un nudo en la garganta porque no lo seguimos desarrollando, y es el programa Niños y Jóvenes para la Vida. Yo soy el presidente de la Asociación Monjo de Colombia, que es una filial de Monjo España, Alicante y Madrid, creada por un guaviarense que se llama Wilson Rodríguez, por también Julio Mina, Julio César Mina, pero Nini Joana también, que hace parte de eso, Ramón Crespo, que es un indígena que hace parte de la creación de esta organización, y pues y Oscar también, que creamos la asociación y estamos a puertas de algo. Entonces yo quiero que este lanzamiento, hay un proyecto dentro del lanzamiento porque son varias cosas, hacer bonos, crear para consecución de recursos, hemos creado una vaqui también, pero también tenemos unas alcancías que las hemos llamado a este proyecto alcancías filantrópicas. Entonces, con esas alcancías vamos a conseguir los recursos para establecer este proyecto que llama Programa Niños y Jóvenes para la Vida, que es apadrinar durante un contexto de unos 2 a 3 años y lograr que con esa construcción, esos sueños de esos niños y esos jóvenes, no solamente en deporte, en cultura, en arte, se conviertan en proyectos de vida. El Guayare me adoptó como un hijo adoptivo, ¿verdad? Y he conocido personas maravillosas en este Guayare. Le doy gracias a Dios que, mire, hoy en día mi adorada esposa la conocí precisamente dentro de esos tiempos, digamos, yo te llevo aquí más de 40 años, digamos que aproximadamente 39, entre 38 y 40 años la conocí a ella, éramos jóvenes los dos. Y ese pecuecudo y ese que andaba en botas de caucho, porque a otra cosita, en la trocha uno de los que andaban en botas de caucho eran respetables, uno en la residencia llegó fulano de tal también, así como el que manejaba lo que era la cuestión de la coca o lo que tenía que ver con todos esos cargamentos, pues, porque se quedaban los tractoristas, los reos y toda esa gente, pues igual también los que trabajaban ahí en ese medio, eran mejor dicho, lo máximo que había en San José del Guayare. Entonces, pues, entre todas esas cosas, la conocí y ahora después de 40 años que sigo aquí, más de 40 años que sigo en el Guayare, nos volvemos a encontrar de nuevo y estamos viviendo la última etapa de nuestra vida, o sea, como de novela. Entonces, pues yo le doy gracias a Dios por todo esto. Le doy gracias a haber conocido a su señor padre también, porque pues de las personas aquí antiguas en la empresa en el Guayare, eso es toda una historia. Y su vecino también, don Héctor Solano, ¿no?